Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. En el siguiente tutorial seguiremos trabajando con la proporcionalidad. Recordemos algunos aspectos de la proporcionalidad directa. El primero es que si una variable aumenta, la otra también. O, viceversa, si una variable disminuye, la otra también. Para resolver un problema que involucra el cálculo con la proporcionalidad directa, primero resumíamos los datos en una tabla. Luego, aplicábamos el teorema fundamental de las proporciones, es decir, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En palabras más simples, multiplicábamos de forma cruzada. La constante de proporcionalidad directa la calculábamos mediante el cociente entre las variables. Y por último, si queríamos representar de forma gráfica una proporción directa, lo haríamos mediante una recta creciente. Identifiquemos si las siguientes relaciones corresponden o no a una proporcionalidad directa. 1. Cantidad de combustible y cantidad de kilómetros a recorrer. Si tengo más combustible, es evidente que entonces podré recorrer más kilómetros. Por lo tanto, esta relación es directa. 2. Kilos de queso comprados y dinero a pagar. Si compro más queso, debo pagar más. Si compro menos queso, entonces tendré que pagar menos. Por lo tanto, esa también es una relación directa. 3. Días trabajados y sueldo a recibir. Si trabajo más tiempo, más días, entonces debería recibir más sueldo. Por lo tanto, esta relación también corresponde a una proporcionalidad directa. Por último, velocidad y tiempo en llegar a mi destino. Si conduzco más rápido, entonces debería tardar menos tiempo en llegar a mi destino. En este caso, una variable aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, no corresponde a una proporción directa. Analicemos esta relación velocidad versus tiempo. A mayor velocidad implica menor tiempo de desplazamiento. Y viceversa, si conduzco más lento, me demoraré más tiempo en llegar a mi destino. Veamos la siguiente situación. Mauricio debe conducir a casa de su abuelita. Si conduce a 50 km por hora, tarda 1 hora. Si Mauricio conduce a una velocidad constante de 100 km por hora, ¿cuánto tiempo tardaría? Lo primero es tabular la información en una tabla de doble entrada. Por un lado, la primera columna, velocidad, y la segunda columna, tiempo. A 50 km por hora, 1 hora, es decir, 60 minutos. A 100 km por hora, ¿cuántos minutos tardaré en llegar? Analicemos primero cuál es la lógica de estas variables. Si aumenta la velocidad, ¿qué debería pasar con el tiempo? Disminuir, como ya antes lo habíamos mencionado. Pero, ¿qué valor corresponde a 100 km por hora? Si la velocidad aumenta al doble, ¿qué debería suceder con el tiempo? Exacto, si la velocidad se duplica, entonces el tiempo se divide a la mitad. Por lo tanto, si yo conduzco a 100 km por hora, debería tardarme 30 minutos en llegar a mi destino. A este tipo de relación se le conoce como proporcionalidad inversa. Dos variables x e y son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas en un cierto factor, la otra disminuye o aumenta en el mismo factor. En toda proporción inversa, la constante de proporcionalidad la encontramos multiplicando las variables. Analicemos el caso de Mauricio. Allí está la tabla. Si yo multiplico 50 por 60, eso me da un total de 3000. Y si multiplico 100 por 30, también me da 3000. Esto es muy importante, pues permitirá en el futuro poder encontrar los valores que faltan en una relación inversa. Además, este tipo de proporcionalidad en el gráfico corresponde a una curva decreciente, muy distinta a una proporción directa. Veamos algunos ejemplos. Si 22 patos tienen comida para 10 días, si tenemos 5 patos, ¿cuántos días tendrán de comida? El primer paso siempre será tabular la información. Construimos nuestra tabla de doble entrada, por un lado patos, por otro lado días. 22 patos tienen comida para 10 días.
Si ahora los patos son 5, ¿para cuántos días me alcanza la misma cantidad de comida? Analicemos la relación entre las variables. Si la cantidad de patos disminuye, la lógica nos dice que entonces los días deberían aumentar. Eso hace referencia a una relación inversa. Una variable disminuye, la otra aumenta. Utilizando la información que brinda la constante de proporcionalidad inversa, diremos que 22 por 10 debe ser lo mismo que 5 por x. De esta manera generamos una ecuación. En esta ecuación, el objetivo es despejar la incógnita, por lo tanto el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego entonces, x es igual a 44, es decir, si tenemos 5 patos con esta misma cantidad de comida, puedo alimentarlo por 44 días. Veamos otro ejemplo. Si para envasar cierta cantidad de aceite se necesitan 8 barriles de 20 litros de capacidad cada uno, ¿cuántos barriles necesitaremos si los que tenemos son de 5 litros de capacidad? Lo primero es tabular. Allí está la tabla. 8 barriles, cada uno de 20 litros. Luego, ¿cuántos barriles necesitaré si cada uno es de 5 litros? Veamos la relación. Si la cantidad disminuye en cada uno de los barriles, significa entonces que tendré que utilizar más barriles. Luego, utilizando la información que brinda la constante de proporcionalidad, diremos que 8 por 20 debe ser igual que 5 por x, generando una ecuación. Despejamos la incógnita, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo, y luego entonces x es igual a 32, es decir, voy a utilizar 32 barriles cada uno de 5 litros para envasar la misma cantidad de aceite. En resumen, podemos decir entonces que la proporcionalidad inversa se trata de aquella en que una variable aumenta y la otra disminuye, o viceversa, una disminuye y la otra aumenta. Además, esta información sigue pudiendo resumirse en una tabla, pero esta vez multiplicando hacia el lado. De esta manera es que decimos que la constante de proporcionalidad la encontramos multiplicando las variables. Y por último, el tipo de gráfica es una curva decreciente. Es importante que logremos darnos cuenta de las diferencias que existen entre una y otra. En la presentación pueden observar una comparación de cada uno de los elementos y características de una proporción directa y de una proporción inversa. Espero este tutorial les haya sido útil para poder resolver sus guías de ejercicios. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.